Ahí está grabando. Entonces, con esto damos inicio al taller del día de hoy, que sería la segunda parte del ciclo de trabajo enfocado en pensamiento crítico. Esto sería el taller práctico al cual titulamos Aplicando lo aprendido. Vamos a ver el desarrollo del pensamiento crítico a través del razonamiento basado en preguntas. Ese va a ser el centro del taller del día de hoy. Para ello, compartirles un poco nuestra tabla de contenidos, los momentos que vamos a vivir en este taller. Primero vamos a compartir nuestros objetivos, una síntesis de la jornada de la semana pasada, ¿cierto? Como de los compromisos teóricos a los que llegamos. En tercer lugar, vamos a ver la estrategia en la cual vamos a profundizar el día de hoy, que es la enseñanza basada en preguntas, para luego enfocarnos en lo central de este día, que va a ser la actividad, a la cual llamamos formulando preguntas de alto nivel. Ya ese va a ser el núcleo del taller del día de hoy, donde vamos a dedicar más tiempo. Luego vamos a hacer un plenario o puesta en común de esa actividad para finalmente explicarles lo que se viene a continuación, que sería el desafío docente, que les vamos a entregar al finalizar este taller y que les vamos a explicar en mayor detalle avanzado esta jornada. Entonces partimos explicando los objetivos. En primer lugar, nos proponemos fortalecer la toma de decisiones pedagógicas que propendan a la integración del pensamiento crítico. Y por otra parte, fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico a través de la implementación de la estrategia enseñanza basada en preguntas. Ese va a ser el principal foco de este taller. Entonces, para ello, antes de comenzar el trabajo práctico, nos gustaría darles un breve resumen de lo que fue la jornada teórica de la semana pasada, donde hablamos de tres conceptos en general. Hablamos de destrezas y sus habilidades del pensamiento crítico, de niveles del pensamiento y de componentes del pensar. Entonces, con esta imagen queremos sintetizar lo hablado la semana anterior, enfocándonos principalmente en estos dos aspectos que indicamos acá. En un primer lugar, en los niveles de pensamiento, cuando hablábamos de ellos, ¿cierto? A través de las taxonomías, como la taxonomía de Bloom o la de Anderson, que fue la que trabajamos nosotros, ¿verdad? A través del desarrollo de ese foco, estamos desarrollando niveles de pensamiento de orden superior y a la vez, a través del trabajo de los niveles de pensamiento, desarrollamos también destrezas y subhabilidades del pensamiento crítico, que es otra temática que revisamos la semana pasada. Y por otra parte, otro foco central de nuestra jornada teórica fueron los componentes del pensar, ¿cierto? Estas estructuras universales del pensamiento que acompañan cualquier actividad intelectual que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Entonces, es súper importante que nuestros estudiantes dominen estas estructuras universales de pensamiento y que también desarrollen hábitos en esta misma línea, ¿verdad? Que les permitan fortalecer estos componentes del pensar, ¿cierto? Como este ciclo del que hablamos, el propósito del pensamiento, la inferencia, ¿cierto? Y conclusiones que hacemos, etcétera. Todo esto nosotros proponemos que sea desarrollado a través de la enseñanza explícita de estos focos en el aula, ¿verdad? Es fundamental que los estudiantes sepan qué estamos haciendo y por qué, ¿verdad? Que sepan que todas las acciones que estamos ahora mostrando acá, ¿cierto? Buscan el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, ahora para vincular un poquito lo que vimos la semana pasada, con lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Que es la formulación de preguntas, les queremos plantear un breve caso, que es como una actividad de caldeamiento, que dice más o menos así. Un prestigioso economista, quien frecuenta matinales y noticiarios dando consejos sobre inversiones y administración financiera, les ofrece la posibilidad de invertir sus ahorros en la bolsa de valores, prometiendo una ganancia del 10% en un plazo muy corto. ¿Aceptarían una oferta? Esa oferta que suena bastante tentadora, ¿verdad? Como, ¿dónde está la trampa en esto? Esta fue la oferta que le llegó a mucha gente hace unos años atrás, ¿cierto? Este fue un bullado caso mediático del ya afamado Rafael Garay o difamado Rafael Garay, en donde quizás falló un poquito lo que estamos tratando de profundizar, el pensamiento crítico. Entonces, para aprovechar este caso, ¿cierto? Esta experiencia, nosotros queremos plantearles a ustedes la siguiente pregunta. ¿Qué pregunta creen ustedes que debieron hacerse las personas estafadas por este señor antes de caer en la estafa, antes de confiar a ciegas, ¿cierto? En la reputación que los medios armaban de él y todo, ¿verdad? Entonces, para ello, al igual que la semana pasada, los invitamos a través del chat de Zoom, ¿verdad? Apretar el botón de chat, redactar ahí sus respuestas y las vamos a ir leyendo a medida que lleguen. Entonces, les vuelvo a plantear la pregunta. ¿Qué preguntas creen ustedes que debieron hacerse las personas estafadas por este señor? Preguntas que hubiesen hecho quizás la diferencia entre ser víctima de estafa y no ser. Entonces ahí les dejamos un tiempecito para que puedan responder esta pregunta. A medida que vayan respondiendo, las vamos a ir compartiendo.
Ahí están apareciendo las primeras preguntas, Jeff. Ahí Cristian nos dice, por ejemplo, ¿cuál es el margen de pérdida de la inversión? Es una muy buena pregunta, una pregunta, ¿cómo decirlo?, técnica, ¿verdad? Que quizás mucha gente no manejaba esos aspectos o no manejaba esos aspectos, pero si viene una persona con esta fama, ¿verdad? O con este estatus, como que uno se nubla un poquito ante ese tipo de tecnicismo. Giselle nos dice, ¿cómo puedo corroborar lo que prometes? Es una pregunta básica, ¿verdad? Quizás mucha gente debió haberse planteado esa pregunta. Isis nos dice, ¿es confiable una persona desconocida que sale en un matinal? ¿Qué consecuencias puedo tener? También, no, yo no lo conozco en la vida real, salvo como lo que me presenta los medios de televisión. Alejandra nos dice, ¿cuál es la letra chica? Claro, ¿cuál es la ganancia para él? Porque suena como una oferta súper beneficiosa para nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es la trampa que hay ahí? Gianni nos dice, ¿cuál es la rentabilidad? ¿De qué forma llegas? Claro, como muy parecido a lo que hablábamos recién, ¿verdad? Como qué ganas tú en este trato, ¿cierto? De qué forma tú te beneficias, ¿verdad? Bueno, en fin, ahí podríamos hablar largo y tendido de este caso, ¿cierto? Pero el objetivo es que empecemos ya a pensar en el objetivo de este taller, que es lo que sale acá, ¿verdad? Cómo desarrollar el razonamiento de alto nivel a través de la formulación de preguntas. La formulación de preguntas consideramos es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico. Es una herramienta clave, ¿cierto? Que nos va a permitir de alguna manera mejorar la calidad, ¿cierto? Y la eficacia del pensamiento. Entonces, para responder esta pregunta, le doy el paso a mi compañera Jocelyn Aranda, quien va a abordar este tema en mayor detalle. Muchas gracias. Ahí siguen llegando preguntas, ¿cierto? Que activó este ejercicio que quisimos, ¿cierto? Agregar para introducir esta estrategia y que de alguna forma también lo vinimos encauzando a través de las jornadas. Cómo nosotros poder desarrollar razonamiento de alto nivel a través de la formulación de preguntas. ¿Y por qué centrarnos en esto? Sabemos que nosotros estamos haciendo preguntas de forma constante. Cuando compramos, cuando leemos, cuando escribimos, cuando hablamos, al interactuar con otros, al informarnos, ¿cierto? En Internet, cuando tomamos una decisión en nuestra vida cotidiana, siempre estamos formulando preguntas, ¿ya? Sin embargo, no siempre nuestras preguntas son las esenciales o las más relevantes, las más sustanciales para poder desarrollar un razonamiento de alto nivel. Por eso, en esta oportunidad queremos centrarnos en este enfoque. Si se fijan y avanzamos la diapositiva siguiente, es importante antes de poder precisar y dar a conocer las etapas de esta estrategia, tener en cuenta que para abordar el pensamiento crítico hay distintas estrategias, distintas técnicas y distintos enfoques, tal como se nos hacía la invitación en esta actualización del marco para la buena enseñanza, lo importante que es incorporar distintos enfoques para desarrollar el pensamiento crítico. Y en ese sentido hay muchas líneas, muchos enfoques que, por ejemplo, han incorporado los organizadores de pensamiento, las rutinas de pensamiento en las clases, el taller reflexivo, los debates, los juegos de roles, todos estos enfoques que son súper relevantes. Así que si ustedes lo están utilizando, es súper importante que lo hagan. Sin embargo, en esta ocasión, en esta oportunidad, y a partir del contexto presentado, queremos centrarnos en el aprendizaje basado en preguntas. Principalmente porque, como bien les señalaba, es una actividad que hacemos constantemente. Nosotros también lo aplicamos, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos preguntas a nuestros estudiantes en las pruebas, en la clase, es una herramienta pedagógica que nosotros incorporamos de forma transversal. Y por ende, lo importante es utilizar nuestro espacio de clase para detenernos en ver qué razonamiento, qué estamos promoviendo a través de las preguntas que formulamos. Estamos generando una movilización, ¿cierto?, en las formas de razonar con nuestros estudiantes. Estamos apuntando a desarrollar niveles de orden superior a través de la formulación de preguntas que realizamos. Entonces, en ese contexto queremos centrarnos en esto porque creemos, ¿cierto?, y a partir también de lo que la literatura señala, que las preguntas movilizan el pensamiento. Gracias a las preguntas también los campos de estudio se mantienen activos y por eso es importante también tener de vista este enfoque. Entonces, en términos concretos, esta estrategia, ¿cierto?, parte de la premisa de que la calidad de nuestro pensamiento está en la calidad de nuestras preguntas, ¿ya? Las preguntas esenciales, cómo nosotros a través de esta herramienta podemos centrarnos en lo relevante, en lo central, en lo importante, y no utilizar preguntas superficiales, sino incorporar preguntas esenciales que movilicen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, esta estrategia nos propone estos elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero dice que hay que identificar
objetivos y tipos de preguntas, es decir, tener súper clara la meta, que en este caso dijimos que a través de nuestra meta queremos promover niveles de pensamiento superior, ¿cierto? En este nivel taxonómico hablamos de analizar, hablamos de evaluar y de crear, y cómo también a través de nuestra meta vamos a ir incorporando todas las destrezas y las habilidades del pensamiento crítico. Y también tener de vista que los tipos de preguntas que queremos promover y generar tienen que apuntar a esta destreza y a estos niveles de pensamiento. Una vez que tengo en cuenta eso, ¿cierto? Debo considerar en qué momento de la clase voy a insertar esas preguntas. Quiero utilizarla al inicio para activar, quiero usarla durante la clase para ir verificando aprendizaje, al final de la clase tal vez para ver un aprendizaje de la sesión. ¿En qué momento puntualmente yo voy a ir incorporando estas preguntas que están asociadas a estos niveles de pensamiento? ¿Ya? Luego construyo las preguntas y finalmente tener algunas consideraciones de implementación. Por ejemplo, nosotros señalábamos en la jornada que no solamente hablamos de destrezas y sus habilidades, también hablamos de disposiciones, ¿ya? De actitudes que permiten generar el pensamiento crítico. Y en ese sentido, por ejemplo, hay que tener en cuenta crear un ambiente de confianza, un ambiente que al estudiante le permita poder dar a conocer su razonamiento, poder presentar su punto de vista, que pueda generar preguntas, darle ese espacio, y en ese sentido crear ese ambiente propicio para el pensamiento crítico es fundamental. Cómo nosotros ambientamos, ¿cierto?, nuestra sala de clase para que darle lugar al desarrollo del pensamiento crítico. Otro elemento importante a tener en cuenta es la claridad y la precisión de nuestras preguntas, que se entienda, que el estudiante la comprenda, a qué apuntamos con tal tipo de pregunta que estamos formulando. Y por último, ¿cierto?, el tiempo, que es súper importante acá, dar el tiempo para que los estudiantes puedan razonar respecto a la pregunta que formulemos. Por ejemplo, si nosotros presentamos una pregunta, que ésta pueda ser tal vez discutida en un grupo, o dar espacio a que ellos puedan investigar en torno a esta pregunta. Ya muchas veces nosotros formulamos estas interrogantes y queremos una respuesta rápida, o tal vez nosotros mismos respondemos a esa pregunta que hemos formulado. La idea acá a tener en cuenta es el tiempo que requiere, ¿cierto?, un razonamiento para que ellos lo puedan ir trabajando. Estas son algunas de las consideraciones generales que se propone desde esta estrategia, pero por supuesto también hay que tener en cuenta las consideraciones contextuales de cada uno, ¿cierto?, en sus propias prácticas de aula, ¿ya? Entonces, en función de esta estrategia, como bien les decía, son muchos enfoques. Si ustedes están practicando otro, es súper importante que lo mantengan, pero también queremos aquí centrarnos en la enseñanza basada en preguntas, porque es algo que estamos haciendo de forma constante. Entonces, ¿cómo nosotros aprovechamos esta estrategia para hacer preguntas esenciales, preguntas que nos permitan alcanzar niveles altos de desarrollo? Es así entonces, profesores, como hemos llegado al momento de la actividad, ¿verdad? Que es crucial para, de alguna manera, ir aplicando lo que hemos aprendido, tanto en la jornada de la semana pasada como en este taller. Para ello, hemos denominado esta actividad formulando preguntas de alto nivel. Les voy a explicar entonces en qué consiste, les pido mucha atención en esto para que aclaren todas las dudas antes de comenzar. Dentro de las instrucciones que vamos a contarles ahora de la tarea, consiste en lo siguiente. Se dividirán a los participantes en salas virtuales de acuerdo a su establecimiento educacional, ¿ya? Cada grupo contará con un caso que deberán analizar y trabajar de manera colaborativa. Luego, cada uno de nosotros, ¿verdad?, ingresará a la sala virtual para entregar el caso correspondiente a su grupo. Va a haber un caso entonces para el Colegio Mannheim, para el Colegio Mieres y para Manuel Marín Fritis, ¿ya? Para realizar esta actividad deberán utilizar la plataforma Jamboard, que vamos a mostrarle a continuación, respondiendo con la herramienta texto, tal como se indica en la imagen que aparece ahí, ¿ya? Contarán con un tiempo de 20 minutos aproximadamente para luego que un representante por cada grupo va a participar del plenario. Vamos a mostrarles entonces qué es lo que van a ver ustedes en cada uno de los casos. Vamos a partir ejemplificando esta actividad con el caso 1, ¿ya? Esto es lo que van a encontrar ustedes y esto es lo que les vamos a compartir nosotros, este Jamboard. Ahí tienen la actividad inicial, ¿verdad? Las instrucciones del trabajo de la actividad. Y si van avanzando con las flechas, van a ver que van a llegar al momento de la contextualización del caso. El caso 1 se llama Vuelta a clases.
Posteriormente se van a encontrar con el caso en sí mismo. Acá está lo que deben leer y van a tener que discutir. Una vez que lo hayan leído, la meta o la tarea que van a tener que realizar ustedes es construir una meta a partir del nivel de pensamiento que ahí se solicita, que en este caso es analizar, ¿ya? Y se va a escribir, ahí ustedes se van al costado izquierdo de la pantalla y aparece el símbolo T del cual yo les hablaba hace un rato. Lo pinchan y se posicionan después en ese espacio y redactan su meta de aprendizaje. Una vez que ya han logrado redactar su meta de aprendizaje, posteriormente se van a la elaboración de preguntas asociadas al caso. Nuevamente pinchan ahí en la T y anotan y registran por lo menos unas 3 preguntas idealmente para el caso que les ha tocado. ¿Ya? En este caso es analizar. Si avanzan una página más, por decirlo así, van a encontrar material de apoyo, ¿ya? En este caso, que está relacionada con analizar. También van a encontrar con crear y evaluar según sea el caso, ¿ya? Y hay algunas herramientas que ustedes pueden visualizar para apoyarse. ¿Cómo lo vamos a hacer a continuación? Vamos a mostrar acá qué les va a aparecer a ustedes. Si ustedes se fijan en la pantalla del Zoom, les debiese aparecer sección de grupos, ¿ya? O unirse a grupos, donde dice más, ¿ya? Y ahí les va a aparecer los casos. Dice salas para grupos pequeños. Vayan, por favor. Ahí se fijan, si ustedes se lo ven, aparecen sus nombres, ¿verdad? Y el caso, y les van a decir unirse. Y ustedes mismos se van a poder unir, en este caso, a sus propias salas. Una vez que estén adentro, espérense un momentito. Les vamos a enviar los casos. ¿Alguna duda o consulta de lo que hay que realizar? ¿Ninguna, Janine? ¿No? Perfecto, Luis, ¿no? Ya. Entonces, todavía no, perfecto. Entonces, vamos a ir, yo voy a ir con el Liceo Mannheim, ¿verdad? Jocelyn, tú vas a ir con Manuel Marín Fritis. Carla va a ir con Humeres, ¿ya? Entonces les pido que ustedes mismos se pueden asignar a sus propias salitas. Igual vamos a estar asignándolo nosotros a quienes no sepan hacerlo. Y en el caso de Liceo Manuel Marín Fritis, al parecer hay solo una persona, vamos a juntarla con el Liceo Humeres, ¿ok? Perfecto, súper. A Rina. Ya. Y Valeria. Rosa, ¿tiene algún problema para ingresar? Llegar a la sala. ¿No puede entrar? No, no sé cómo llegar a la sala ahí. ¿Le aparece algún mensaje en su pantalla? Ahora sí, Zoom me parece. ¿Ya? Ahí. Algo que le diga unirse a caso 3, tal vez. No. A ver. mm, Voy a tratar de moverla yo. Deme un segundo. Eh, ya, ahí la mandé a la sala de Humeres. Creo que tiene que aceptar. Join. Ahí. Join, eso es.
Listo. Perfecto. Entonces, ahora, tal como se los habíamos comentado, vamos a ir por esta última parte que tiene que ver con el plenario y la puesta en común. Les vamos a pedir a los representantes del Liceo Mannheim, Yani, si tú puedes presentar, ¿verdad?, el trabajo que se realizó y puedes proyectar, compartir pantalla. Compartieron. No, acá estamos. Perfecto. Compartieron, creo. Sí. Ya, cuéntanos un poco entonces en qué consistió el trabajo que realizaron. O sea, es distinto caso para todos, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, nuestro caso se trataba, o sea, el caso 1, que trataba de una situación de una niña que quería, o sea, después de haber estado 2 años fuera del sistema presencial, tenía toda la ansia de volver a sistema presencial, pero ocurrieron ciertas situaciones desagradables en los recreos donde influyeron en los ánimos y en las expectativas que tenía de ella de la vuelta. Por lo tanto, desencadenaron ciertas emociones, ¿cierto? Como desesperanza, miedo, ¿cierto? Etcétera. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Sí. Sí, Esa era en resumen la situación. Entonces la propuesta, o sea, el caso era que una profesora iba a trabajar esa situación, ¿cierto? Junto con un curso de segundo medio y levantar, ¿cierto? Propuestas o analizar la situación, cosa de apropiar, de que el curso se apropiase de la situación y pudiera generar ideas y cosas así, ¿no? Entonces, a partir de eso, la meta de aprendizaje que nos propusimos fue la de analizar los múltiples factores que influyen en las conductas de los estudiantes en retorno a clases presenciales. Dentro de esa meta de aprendizaje, como pregunta, nos formulamos la siguiente. La primera, ¿qué similitudes y diferencias hay en el relato y tu experiencia en el colegio? Segundo, ¿qué motiva las conductas de los estudiantes que causan las situaciones? Y tercera y última pregunta, ¿cómo podemos prevenir que sucedan estas situaciones en nuestro establecimiento? Ya. ¿Sí? De alguna manera, ustedes entonces les tocó la habilidad de de hablar, de analizar, ¿verdad? Entonces, la meta, ¿verdad?, era analizar los múltiples factores que influyen en las conductas de los estudiantes en el retorno a las clases presenciales, ¿verdad? A partir del caso mismo y de la solicitud, en este caso, de la profesora. Y ahí están las preguntas que ustedes proponen. No sé si a lo mejor alguno de los otros integrantes que están participando en esta jornada tienen alguna duda, consulta, algún comentario respecto de las preguntas que se proponen acá, pensando en que la habilidad solicitada tiene que ver con analizar. Ahí entonces tenemos la primera, qué similitudes y diferencias, ¿verdad?, hay en el relato y tu experiencia en el colegio. Por tanto, ahí lo que estamos mirando, ¿verdad?, esta contrastación de información, ¿verdad? Y también nos hacemos la segunda pregunta, ¿qué motiva las conductas de los estudiantes que causan las situaciones, ¿verdad? Indagar un poco más en el motivo, ¿verdad?, por cuál está sucediendo. Y acá, ¿cómo podemos prevenir que sucedan estas situaciones en nuestro establecimiento? De ahí, de alguna manera, ¿cómo podría estar vinculado el analizar en esa última pregunta? ¿Cómo lo observan ustedes? Como un levantamiento. Perdón, Luis, hazlo tú. Sí. Sí, yo creo que desde el punto de vista como se está analizando una situación que sucedió, yo entiendo que las preguntas van con una secuencia relativamente lógica, porque primero necesitamos saber el relato que existe versus mi experiencia. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué motivó que todo esto sucediera? Los múltiples factores, los múltiples participantes, algún factor interno o externo influyó en ello. Y por último, para terminar de analizar las similitudes con mi experiencia y el motivo de que causó este problema, ¿cómo puedo prevenir? Sigo analizando, sigo dándole vuelta al tema, incluso proponiendo, terminan las preguntas, ¿qué se podría hacer para evitar esa situación? Entonces, seguimos analizando bajo la misma vuelta. Me da la impresión a mí, lo veo así. Ya, perfecto.
También un poco complementando lo que dijo Luis, también dentro de la habilidad de analizar, aparte de examinar y descomponer las partes, identificando motivos y causas, ¿cierto? El estudiante debe ser capaz de realizar inferencias, ¿ya? Y buscar, ¿cierto?, evidencias que apoyen lo que generaliza, ¿cierto? Entonces, la inferencia, como bien dijo Luis, también apoyan, ¿cierto?, para que tú hagas estimaciones, ¿ya? Estimaciones en el sentido de que puedas colaborar para que eso que tú analizaste, descompusiste en partes, puedas sacar conclusiones y poder cambiarlo o lo que sea. Perfecto. Ya. Súper bien el trabajo entonces que ha realizado el Liceo Meijen con una alta participación también. Muy bien, se los felicita. Vamos a ver entonces el caso 3. Ya, en este caso corresponde a el Colegio Humeres con Manuel Marín Friedrich. Lo va a presentar Jocelyn. Sí, gracias Carolina. Bueno, en este liceo, tal como tú señalabas, trabajamos con Humeris, Manuel Marín Fritis, y acá Giselle va a ser la representante de lo que trabajaron acá en este grupo en torno al caso número 3, que en breves palabras, ahí no sé si Yerko puedes ir atrás. Trataba sobre la escasez hídrica, ya para poner en contexto a quienes no vieron este caso, dice un grupo de profesores se propone trabajar interdisciplinariamente a partir de la estrategia de aprendizaje basada en proyectos. Después de varias reuniones deciden abordar la temática de la escasez hídrica, pues es un tema que les concierne directamente, dada la sequía de la región. Acuerdan que en la clase siguiente comentarán la propuesta con los estudiantes de cuarto medio. La actividad consistirá principalmente en diseñar un plan de trabajo que permita a la comunidad hacer frente a la problemática señalada. Entonces, en virtud de esto, el grupo trabajó en torno al nivel de pensamiento crear, así que ahí lo dejo con Giselle para que comparta los principales hallazgos. Hola, buenas tardes. Bueno, acá nosotros como equipo creamos este objetivo de aprendizaje, destacando que, según lo que entiendo, los objetivos siempre van enfocados en el estudiante. Entonces, por eso, el objetivo es que ellos diseñen un cómic informativo que permita generar conciencia a la comunidad educativa y a la gente en los alrededores sobre la escasez hídrica en su comuna en particular. O sea, lo aterrizamos en un lugar específico. Como este es un aprendizaje basado en proyectos, podemos decir que puede ser un proyecto a corto plazo, dada la importancia y el tiempo en contra que tenemos en cuanto a si nosotros nos ponemos a analizar la crisis que está viviendo nuestro planeta, ¿cierto? Si queremos generar conciencia de forma rápida, nos pareció, primero era la idea de crear un afiche, después otra profesora habló de crear un cuento, ¿cierto? Y yo les dije que podíamos, como en el fondo, fusionar esas dos ideas con un cómic que sea informativo, que sea atractivo, podría haber sido una infografía también. Y en cuanto a las preguntas que nosotros vamos a hacer a los estudiantes, ¿cierto? Pusimos también en orden jerárquico y también en orden progresivo. Al observar la geografía, ¿tu ciudad está igual que hace 10 años atrás? O sea, ahí nosotros lo que hacemos es contextualizar al estudiante con su entorno, que es algo bastante relevante, porque ahí podemos hacer un vínculo con conocimientos previos. Al igual que con la siguiente pregunta, ¿qué entiendes tú por escasez hídrica y cómo se vincula con el ambiente? Ahí quizás no estamos propiciando en sí la habilidad de crear, pero sí estamos enlazándolo con la siguiente pregunta y con la anterior, que sería la siguiente: si ya no contáramos con agua, ¿a qué problemas nos enfrentaríamos diariamente? Como entendemos que ahí está el docente como mediador, quizás las preguntas por sí solas no nos llevan al objetivo de diseñar, pero como, repito, tenemos al docente o a la docente, estas serían preguntas previas que nos llevan a destrezas que pusimos nosotros al lado izquierdo, como reflexionar, sintetizar a través de estas preguntas, nos cuestionamos, ¿cierto?
Y para eso también producimos, planificamos, creamos y terminamos, o empezamos, mejor dicho, visualizando una problemática que necesitamos resolver. Sabemos que es una problemática difícil a largo plazo, que no se va a resolver con un cómic ni con una ficha, pero que por lo menos va a generar conciencia en la comunidad, que es lo que nosotros tomamos como meta de aprendizaje. Así que ese sería nuestro fundamento. Perfecto. Me interesa que, no sé, Jocelyn, ¿tú quieres dar la retroalimentación de esta parte, de este grupo? Bueno, el comentar, tal como decía Giselle, si bien algunas preguntas no apuntan, son más de conocimiento, tal como decía Carla también en la jornada pasada, cuando nosotros partimos del crear, sí o sí vamos considerando los otros niveles de pensamiento, porque necesitamos considerar algún conocimiento, ¿cierto? Evaluar, analizar. Entonces, si vamos promoviendo estos niveles altos de desarrollo, sí o sí vamos arrastrando estos que están a la base, ¿cierto?, para poder responder a esta problemática. Entonces, en estas 3 preguntas, de alguna forma, el grupo sí lo fue considerando y en ese sentido, claro, vamos respondiendo a esta habilidad de crear, ¿cierto?, a partir de algunas prácticas, como en este caso, que es el organizador gráfico, que es un súper buen trabajo para ir estableciendo ciertas rutinas de pensamiento con los estudiantes. Claro. Es importante que, por ejemplo, el diseñar sí, obviamente apunta directamente a la habilidad de crear, diseñar un cómic informativo que permita generar conciencia sobre la escasez hídrica en su comuna. Perfecto, está súper atingente y además es contextualizado y crea interés, por tanto, en los estudiantes. Sin embargo, yo hago una invitación a revisar las preguntas, a pesar de que tú misma reconoces, Giselle, que hay preguntas que están en otros niveles. Recordar siempre que debemos ir apuntando a los niveles más altos de pensamiento, ¿ya? Cuando de alguna manera sugerimos preguntas que estén enlazadas con crear, como decía Jocelyn, ya involucran los otros niveles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tendría ojo con el que entiendes por escasez hídricas y cómo se vincula con el ambiente, está de alguna manera en el nivel más bien de reconocer, ¿ya? Y de comparar también la información. Pues al observar la geografía, tu ciudad está igual que hace 10 años atrás, quizás de alguna manera ahí podemos ver un poco más de proyección. Sin embargo, la última pregunta creo que es una pregunta muy potente. Dice, si ya no contáramos con agua, ¿a qué problema nos enfrentaríamos diariamente? Ahí de alguna manera hacemos una proyección importante. ¿Ya? Esa pregunta yo de alguna manera la rescato bastante y preguntas como esas las que yo te sugeriría que pudieran incluir en esta habilidad como crear. ¿Ya? Así que súper bien el trabajo que han realizado en este caso los colegios que han presentado. Vamos a finalizar entonces esta actividad y vamos a continuación presentar lo que viene, ¿ya? Lo que viene para las próximas semanas y cómo nos vamos a organizar. Sí, bueno, profesores, entonces vamos a presentarles, luego de haber hecho esta actividad, ¿cierto? Este taller práctico, queremos presentarles lo que viene, que es el desafío docente. Ya, pensé que íbamos a mostrar la ruta, pero no, no importa, no Sí, importa. perdón, disculpa, mostrémoslo. Ya, mostremos la ruta, ya. Recordando un poquito en qué etapa estamos, ¿cierto? Esto lo mostramos la jornada pasada, lo vamos a volver a mostrar para que podamos recordar y ver en qué etapa nos encontramos hoy, ¿cierto? La semana pasada fue la jornada de pensamiento crítico. El día de hoy acabamos de realizar este taller aplicado, ¿cierto? Donde pudimos analizar estos casos. Luego de este taller viene el desarrollo del desafío. Yo les voy a presentar ahora en qué consiste el desafío. Y ustedes van a tener un plazo de 2 semanas para poder resolver este desafío. Nos los van a enviar por correo y nosotros vamos a hacer una retroalimentación y luego una reunión de retroalimentación, que esa la vamos a hacer la última semana de mayo por grupo, ¿ya? Y nosotros vamos a retroalimentar de manera online lo que ustedes hicieron en ese desafío. Entonces, les voy a pasar a mostrar en qué consiste el desafío, ¿ya? Acá. Para reforzar, mientras tanto, lo que decía Carlita, más o menos el 17 de mayo de esa semana debiesen estar entregando ustedes el desafío ya terminado. Sí.
Primero, ¿dónde van a poder encontrar el desafío? En el Google Site del equipo PASE, ¿ya? Este link se lo vamos a mandar por correo, igual acá está la dirección hasta ahí, sitesgoogle.com/web.cl, ese es el link del Google Site, y aquí ustedes van a poder encontrar toda la información que lo que es el PASE, las actividades que nosotros hacemos, y hay una pestaña que es de pensamiento crítico y metacognición, y acá está toda la información de nuestras jornadas, ¿ya? Van a encontrar los videos de la jornada teórica, los videos del taller del día de hoy, que también se va a subir, y el desafío docente y un material complementario para realizar el desafío docente, ¿ya? El desafío docente, ustedes pinchan ahí y se les va a abrir este archivo, que es un archivo en formato PPT. El desafío tiene una presentación, vienen con las instrucciones, ahí ustedes colocan los integrantes, tienen 2 semanas para resolver este desafío, viene con un caso acá, este que está arribita, y luego de analizar y leer este caso, tienen que realizar lo siguiente. Primero, organizar procesos de enseñanza-aprendizaje donde se intencione el desarrollo del pensamiento crítico. Tienen que establecer una meta de aprendizaje, seleccionar niveles de pensamiento, los componentes del pensar que ustedes van a estimular en sus estudiantes y formular preguntas. Y para estas cosas lo deben hacer completando esta matriz que está acá, ¿ya? Este es un ejemplo. Acá va la meta de aprendizaje, el nivel de pensamiento, fundamental por qué ese nivel y preguntas asociadas. Lo mismo con los componentes del pensar, seleccionar el componente del pensar, la justificación y preguntas asociadas a esos componentes del pensar. Luego de eso, deberían diseñar una actividad, bueno, acá está en la matriz, la misma, pero en blanco para que ustedes la puedan completar, y luego tendrían que diseñar una actividad de aprendizaje, respondiendo a esa meta y completando esta matriz. Acá colocan la meta, el curso, los momentos de la actividad. Nosotros pusimos inicio, desarrollo, cierre, pero podrían ser otros momentos los que ustedes consideren para su actividad. Explicar en qué consiste, las preguntas que va a realizar a sus estudiantes en cada uno de estos momentos. Pueden utilizar la batería de preguntas que ya formularon en el ítem número 1 y qué recursos va a utilizar. Y por último, mencionar algunas consideraciones para la implementación, ¿ya? Otros elementos que deberíamos tener en cuenta. Luego viene la pauta de evaluación, que es la que nosotros vamos a utilizar para poder retroalimentar este desafío, y el correo del equipo docente, donde ahí ustedes deben enviar la respuesta del desafío, ¿cierto? Esto se hace de manera grupal por establecimiento y tienen un plazo de 2 semanas. También, como les mencionaba, está el desafío docente y también hay un material complementario. Ustedes presionan ahí, se les va a desplegar este material que lo pueden descargar, que lo hemos diseñado especialmente para poder orientarlos en la formulación de preguntas que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces acá ustedes pueden encontrar un material que les va a ser de mucha utilidad para el desafío, pero también para sus clases. Aparecen los niveles de pensamiento, la taxonomía, ¿cierto? Con cada uno de los niveles explicados, y también preguntas asociadas a cada uno de los niveles. Luego aparecen los componentes del pensar, que también son estos, que esto también lo vimos en la jornada pasada. Cada uno de los componentes con preguntas asociadas a cada uno de estos componentes, ¿cierto? Estas son preguntas de guía que les pueden permitir a ustedes formular también sus propias preguntas. Y por último, ejemplos. Ya acá hay 2 ejemplos donde aparece el ejercicio, ¿cierto? De formular preguntas para los niveles de pensamiento y para los componentes de pensar. Hay 2 ejemplos que también les van a servir a ustedes como para poder orientarse en el desarrollo del desafío. Así que estos son los 2 materiales que les queríamos mostrar. No sé si es que aquí hay alguna duda de lo que se debe realizar, alguna consulta. Parece que no. Creo que tenemos que revisarlo primero con más. Ya. Bueno, de todas maneras,
nosotros vamos a estar atentos a sus consultas por correo y también vamos a estar haciendo un seguimiento, ¿ya? Un monitoreo, llamándolos por teléfono para saber cómo están, cómo van avanzando con el tema del desafío. Así que vamos a pasar entonces al final de la jornada, ¿ya? Para terminar la jornada, bueno, ahí está el link donde pueden encontrar. Para finalizar la jornada, ¿cierto? Lo hacemos con este checkout de salida, esta encuesta de satisfacción que les pedimos que nos puedan responder. A continuación, Yerko la va a mostrar, acá está. La vamos a pegar también por el chat para que puedan ingresar. Cuando ingresen a la encuesta de satisfacción, les va a pedir que seleccionen la actividad que van a evaluar, ¿ya? Esta sería el taller número 1 de pensamiento crítico, ¿ya? El taller 1. Seleccionan ese y después responden la encuesta, ¿sí? Así que vamos a dar unos minutitos para que la puedan responder. Ok, Giselle, leí tu mensaje. Vamos a colocarte presente. Ya. Me van indicando por el chat cuando ya vayan terminando de responder la encuesta, por favor. Disculpa, ¿cuál era la jornada? El taller 1, Ah, la letra B. letra B. Gracias. Bueno, y ahí también aprovechamos de mostrarles, está la bibliografía, en este PPT que también se va a subir, ¿cierto? Al Google Site, está la bibliografía, por si quieren complementar alguna de la información que hemos visto en la jornada o en el taller, ya están terminando, ¿cierto? Ahí está el link del Google Site donde pueden descargar los documentos y el correo del equipo docente. Muchas gracias a los que están avisando que están terminando de responder. Así que nos vamos acercando ya al cierre, agradecerles, ¿cierto?, su participación, pedirles, como siempre, que puedan encender sus cámaras para realizar la foto grupal. Ahí está. Parece que todos contestaron, ¿cierto?, la encuesta. Yo todavía ¿Sí? no me falta. Ah, todavía no están contestando. Se me perdió. Se me perdió la encuesta. ¿Ah? Ya. Entonces vamos a hacer la fotografía, Yerko. Tú nos avisas. Ya, están todos listos. A la cuenta de 3, como es habitual. 1. Rina creo que está recién prendiendo la cámara. Esperémosla un poco. Ahí está. Ya, ahora sí. A la cuenta de 3. 1. Ahí está Constanza también. Ya, ahora sí que estamos todos. 1, Sí. 2, 3. Bravo. Listo, muchas gracias. Ahí salió la primera. Y ahora una segunda de respaldo. Denme un segundo. Déjenme guardar esto. Ya, ahora sí. Para quizás quien salió con los ojos cerrados o mirando para otro lado, esta es la oportunidad. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias. Quedaron todas y todos muy lindos. Muchísimas gracias. Así que damos término al taller del día de hoy. Les agradecemos su participación. Les deseamos que tengan una excelente semana, un excelente mes, un excelente año.
y nos vamos a estar comunicando para responder sus dudas del desafío docente y todas las consultas que tengan, ¿ya? Eso, que estén muy, muy bien. Muchas Esperemos que hayan gracias. disfrutado el taller. Chao, Chao. gracias. Gracias.